¿Alguna vez has sentido un dolor inexplicable en tu cuerpo, uno que no tiene una causa médica clara, pero que parece estar conectado a algo más profundo? La Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que operan en lo invisible. Efesios 6:12. A lo largo de la historia, los elegidos de Dios han experimentado dolores que no solo afectan el cuerpo, sino que revelan un proceso divino de transformación y propósito. Estos dolores no son castigos, sino señales de que Dios está obrando en tu vida de una manera poderosa. Hoy exploraremos 5 dolores espirituales que pueden estar manifestándose en tu cuerpo y lo que significan en tu camino como elegido. ¿Estás listo para descubrir las señales que confirman que Dios te ha apartado para un propósito mayor? ¿Te has preguntado por qué sientes un peso en tu cuerpo que no puedes explicar? Una fatiga que no desaparece por más que descanses. Un cansancio que va más allá de lo físico. Tal vez crees que es estrés, agotamiento o simplemente parte de la vida diaria. Pero, ¿y si te dijera que esto podría ser una señal de que eres un elegido? Efesios 6:12 nos revela una verdad que muchos ignoran, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual no es un concepto simbólico o lejano, es real. Y si has sido llamado para un propósito mayor, si tu vida tiene un destino divino, entonces es inevitable que enfrentes ataques que se manifiestan no solo en lo espiritual, sino también en lo físico. Desde el principio de los tiempos, los elegidos de Dios han sentido el peso de la batalla espiritual en su cuerpo. Moisés, después de estar en la presencia de Dios en el monte, descendió con un brillo en su rostro que las personas no podían soportar ver. Éxodo 34, 29, 30. Su cuerpo reflejaba el impacto de estar en comunión con lo divino. Pero así como la presencia de Dios transforma la oposición espiritual, también deja su huella. Daniel, después de recibir una visión celestial, quedó sin fuerzas y su cuerpo desfalleció. Daniel 18:9. ¿Por qué? Porque las realidades espirituales tienen un efecto directo en nuestra carne. Los elegidos no son inmunes a esto. Al contrario, son los primeros en sentirlo. Cuando Dios ha puesto un llamado especial en tu vida, el enemigo no se queda de brazos cruzados. No puede impedir el propósito de Dios, pero intentará desgastarte, debilitarte, hacerte creer que es solo agotamiento, que necesitas dormir más, que tu cuerpo simplemente está fallando. Pero hay un tipo de cansancio que no se alivia con descanso, un peso que no se va con unas horas extras de sueño. El profeta Elías lo experimentó. Después de vencer a los profetas de Baal, después de ver con sus propios ojos el poder de Dios descender del cielo, su cuerpo colapsó. Sintió un agotamiento tan profundo que pidió morir. Primero Reyes 19:4. No era un simple cansancio físico, era el resultado de una batalla espiritual intensa. Si has sentido que cargas un peso invisible sobre tus hombros, si despiertas por las mañanas sin energía, si sientes que cada día es una lucha constante, podría ser que estás en medio de un combate espiritual que aún no has identificado. Hay momentos en los que el enemigo no puede tocarte directamente, pero intentará presionarte hasta que tú mismo te detengas. Te hará creer que todo esto es normal, que es parte de la vida, pero no lo es. Si fueras una persona común, si no tuvieras un llamado, si no estuvieras destinado a algo mayor, no serías un blanco. Pero no eres cualquier persona. Dios ha puesto algo dentro de ti y por eso la batalla es más intensa. Recuerda lo que le ocurrió a Job. Satanás no tenía
interés en cualquier persona. Pidió permiso para atacar a Job precisamente porque era un hombre justo y apartado para Dios. Job 1:8-12. El enemigo sabe a quién debe atacar y su estrategia muchas veces no es destruirte de inmediato, sino desgastarte poco a poco. Un pequeño dolor aquí, una fatiga constante allá, una sensación de pesadez que no tiene explicación. Todo con el propósito de hacerte desistir, de hacerte creer que no puedes continuar. Pero hay algo que debes saber. Si el enemigo está peleando tan fuerte contra ti, es porque sabe lo que Dios ha depositado en tu vida. Jesús también sintió el peso del mundo en su cuerpo. Antes de ser entregado, oró con tanta intensidad en Getsemaní que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas 22:44. Su espíritu estaba en una lucha feroz y su cuerpo lo reflejó. Si el Hijo de Dios experimentó esto, ¿cuánto más aquellos que han sido llamados a seguir su camino? No es casualidad que sientas que cada día es una batalla, que hay momentos en los que simplemente no puedes más, pero no estás solo. Hay algo que el enemigo no quiere que sepas. Este peso que sientes no es para destruirte, sino para fortalecerte. Dios permite que sientas el impacto de la guerra espiritual no para debilitarte, sino para entrenarte. Un soldado no se vuelve fuerte en la comodidad, se fortalece en el campo de batalla. Lo que sientes hoy, esta carga, este peso en tu cuerpo, es la evidencia de que Dios te está preparando para algo más grande. No permitas que el enemigo te haga creer que es solo fatiga, que necesitas un descanso más prolongado. Lo que necesitas es entender que estás en medio de un proceso divino. David, antes de convertirse en rey, pasó años huyendo, escondiéndose en cuevas, enfrentando enemigos que querían destruirlo. Su cuerpo sintió el desgaste, sus fuerzas flaquearon, pero cada una de esas batallas lo preparó para el trono. Dios no permite pruebas sin propósito. Si hoy sientes este peso, este cansancio inexplicable, esta lucha que no puedes describir con palabras, no lo veas como una señal de que debes rendirte, sino como una confirmación de que has sido apartado para algo mayor. Jesús dijo en Mateo 11:28-30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El descanso que Dios ofrece no es simplemente físico. Es un descanso que viene cuando entiendes quién eres, cuando comprendes que no llevas esta carga solo. Si has sentido esta fatiga espiritual reflejada en tu cuerpo, no ignores la señal. No es una casualidad, es un llamado a levantarte, a fortalecer tu espíritu, a buscar a Dios con más intensidad. Los elegidos de Dios siempre han llevado marcas de la batalla. Pablo dijo en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esas marcas no solo eran físicas, eran el resultado de una vida de lucha en lo espiritual. No esperes que el camino de un elegido sea fácil. No esperes que el enemigo te deje en paz. Pero recuerda esto, si sientes el peso de la guerra, también sentirás la gloria de la victoria. Hoy no es un día para rendirse. Hoy es un día para reconocer que lo que has sentido en tu cuerpo no es una señal de debilidad, sino de propósito. Si Dios te ha permitido pasar por esto, es porque hay algo que solo tú puedes hacer. Una batalla que solo tú puedes ganar. Un llamado que solo tú puedes cumplir. No permitas que el enemigo te engañe. Lo que sientes es real, pero es una señal de que estás en el camino correcto. La pregunta es, ¿vas a rendirte o vas a seguir adelante? Hay una llama que arde en el interior de aquellos que han sido llamados por Dios, un fuego que no se apaga y que consume todo intento de ignorarlo.
No es una emoción pasajera ni una simple sensación de entusiasmo. Es un ardor que surge en lo más profundo del ser y que, aunque se intente silenciar, siempre regresa con más intensidad. Jeremías habló de este fuego cuando intentó callar la voz de Dios dentro de sí, pero descubrió que era imposible. Me dije, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. Pero en mi corazón, su palabra era como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Me esforcé por contenerlo, pero no pude. Jeremías 29. Este ardor no es un capricho humano, sino una señal inconfundible de que Dios está llamando a alguien para un propósito divino. El llamado de Dios no siempre llega en el momento que uno espera ni de la manera que se anticipa. Puede irrumpir en medio de la vida cotidiana, cuando todo parece estar en orden y no hay razones aparentes para un cambio. Pero cuando Dios marca a alguien con su propósito, no permite que esa persona permanezca en la comodidad de lo conocido. Moisés experimentó este fuego en el desierto cuando vio la zarza ardiendo que no se consumía. Éxodo 3:2. Aquella visión no fue un simple fenómeno natural. Fue la manifestación de un llamado divino que cambiaría el curso de su vida para siempre. No pudo ignorarlo, no pudo seguir caminando como si nada. Algo en su interior sabía que debía acercarse, que debía prestar atención, porque lo que estaba viendo no era ordinario. Cuando Dios enciende este fuego en el corazón, no se trata de una emoción superficial que desaparece con el tiempo. Es un llamado insistente que persiste incluso cuando se intenta resistirlo. Jonás intentó huir de la voz de Dios, creyendo que podía escapar de su destino. Tomó un barco en dirección opuesta, convencido de que podía seguir su propio camino sin consecuencia. Pero el ardor de un llamado no desaparece con la distancia. La tormenta que se desató en el mar no era un simple evento climático. Era la manifestación de que Dios no permite que sus elegidos escapen de su propósito. Jonás fue arrojado al mar, tragado por un gran pez y llevado exactamente al lugar donde debía estar. Jonás 1:17. No importaba cuánto intentara huir, el fuego seguía ardiendo dentro de él, impulsándolo a cumplir aquello para lo que había sido llamado. Este fuego también se manifestó en los discípulos que caminaron con Jesús en el camino a Emaús. En un principio no reconocieron al Maestro, pero algo dentro de ellos les decía que no era un encuentro común. Después de que Jesús les habló y partió el pan delante de ellos, comprendieron lo que había sucedido. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. Aquella sensación no era imaginaria, no era una emoción sin fundamento. Era la evidencia de que estaban en la presencia de la verdad, de que Dios mismo les había abierto los ojos para comprender su llamado. No se puede apagar lo que Dios ha encendido. Aunque se intente ignorar, aunque se trate de racionalizar, aunque se busque distracción en otras cosas, el fuego del llamado siempre regresa. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, lo hizo en forma de lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Hechos 2:3. No fue una manifestación simbólica ni un simple evento espectacular. Fue la confirmación de que Dios los había apartado para una misión trascendental. Desde ese momento no pudieron callar, no pudieron volver atrás. Pedro, quien antes había negado a Jesús por miedo, ahora predicaba con valentía ante multitudes, proclamando la verdad con un fuego que ninguna amenaza podía extinguir. Este ardor en el corazón no siempre es cómodo. De hecho, muchas veces es inquietante. Dios no enciende esta llama para que la persona permanezca en el mismo lugar, sino para impulsarla a moverse,
a responder, a salir de la indiferencia. Isaías sintió este fuego cuando tuvo la visión del trono de Dios. Al ver la gloria del Señor y la santidad de su presencia, su interior fue sacudido. ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Isaías 6:5. En ese instante no pudo permanecer indiferente. Algo dentro de él había cambiado. Y cuando Dios preguntó quién iría en su nombre, su respuesta fue inmediata: aquí estoy, envíame. Isaías 6:8. Cuando Dios enciende este fuego, es imposible permanecer estático. Es un llamado que arde en los huesos, que empuja a actuar, que quema cualquier excusa o resistencia. Pablo, antes de su conversión, pensaba que estaba haciendo lo correcto, persiguiendo a los seguidores de Cristo, pero en el camino a Damasco, una luz resplandeciente lo cegó y una voz lo confrontó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Desde ese momento, su vida nunca volvió a ser la misma. El hombre que antes era enemigo del Evangelio se convirtió en uno de sus mayores predicadores, llevando el mensaje de Cristo con una pasión que nada podía detener. El fuego del llamado de Dios no siempre es comprendido por los demás. José recibió sueños proféticos que revelaban el propósito de Dios para su vida, pero cuando los compartió con sus hermanos, en lugar de ser apoyado, fue vendido como esclavo. Génesis 37:28. No todos entenderán lo que Dios ha depositado en el corazón de alguien. No todos verán lo que Él ha mostrado en lo secreto. Pero el rechazo de los hombres no puede apagar lo que Dios ha encendido. Cuando Dios llama, el fuego arde hasta que se responde. No se trata de una sensación pasajera, sino de una marca eterna que distingue a aquellos que han sido apartados para su propósito. Es un ardor que consume toda indiferencia, que quema cualquier distracción y que obliga a mirar hacia lo eterno. Jesús dijo en Lucas 12:49, he venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Este fuego no es solo una metáfora, es una realidad en la vida de aquellos que han sido llamados. Nadie puede resistirse indefinidamente a la voz de Dios. Ningún argumento humano es suficiente para silenciar el fuego de un llamado divino. No importa cuánto se intente ignorarlo, no importa cuántas veces se intente apartarse de él. Dios siempre encontrará la manera de recordarlo, de avivarlo, de traerlo de vuelta con más fuerza. El fuego de Dios no se extingue, no se apaga, no se desvanece, permanece, arde y transforma. Cuando el ardor en el corazón es innegable, la única respuesta correcta es rendirse ante el propósito de Dios. No hay otro camino, no hay alternativa que lo sustituya. Dios no enciende este fuego para que quede oculto, sino para que ilumine, para que guíe, para que marque la senda de aquellos que han sido elegidos para algo más grande. Hay una carga invisible que muchos llevan sin entender su origen. Es un peso en los hombros, una tensión en el cuello, una presión que no desaparece con descanso ni con soluciones comunes. No es solo el resultado de preocupaciones diarias. Es algo más profundo, algo que va más allá de lo físico. Es la resistencia del alma ante el llamado de Dios. La Escritura revela que cuando alguien es elegido para un propósito mayor, su espíritu lo sabe, pero su carne lucha contra ello. Moisés sintió este peso cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo
3:11. El peso en sus hombros no era solo temor, era la lucha interna de alguien que ha sido llamado y que intenta resistirse. Cuando Dios marca a alguien, no lo deja en paz hasta que se alinea con su voluntad. El cuerpo reacciona porque el espíritu está en conflicto. Un cuello rígido, una sensación de opresión en los hombros, una carga que parece aumentar con cada decisión equivocada. Es la señal de que el alma sabe hacia dónde debe ir, pero la mente aún no se rinde. Israel mismo experimentó esta resistencia. Dios los sacó de Egipto con señales y prodigios, pero aún así, sus corazones anhelaban volver a la esclavitud. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. Números 14:2. Se aferraban a la opresión porque era lo que conocían. No entendían que el peso en sus vidas no venía de la dificultad del camino, sino de su negativa a confiar en Dios. Muchos sienten este peso sin saber que es el resultado de su resistencia al plan divino. Jonás intentó huir del llamado de Dios y en su intento terminó en medio de una tormenta. Mientras la tripulación del barco luchaba por sobrevivir, Jonás dormía en el fondo, creyendo que su huida no tendría consecuencias. Pero Dios lo confrontó. ¿Qué haces dormido? Levántate, clama a tu Dios. Jonás 1:6. El peso de su desobediencia no solo lo afectaba a él, sino a todos a su alrededor. No se puede escapar del llamado de Dios sin consecuencias. La presión se intensifica hasta que se toma la decisión correcta. El hombre que resiste el propósito de Dios siente su cuerpo cargado porque está caminando en una dirección opuesta a su destino. Pablo entendió esta realidad cuando iba camino a Damasco. Creía estar en lo correcto, persiguiendo a los seguidores de Cristo, pero su espíritu ya no podía ignorar la verdad. Jesús le habló directamente. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:5. Luchar contra Dios es agotador. La tensión en el cuerpo no es solo resultado del esfuerzo físico, sino de la batalla interna entre el llamado y la resistencia. El alma sabe cuándo ha sido elegida. Puede intentar ignorarlo, puede tratar de silenciar la voz de Dios, pero el peso seguirá aumentando. David sintió la carga de su pecado cuando intentó ocultarlo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Salmos 32:3-4. No era solo culpa, era la presión del espíritu que sabe que debe volver a Dios. No hay descanso para el que lucha contra su propósito. El profeta Elías también experimentó este peso cuando huyó al desierto, convencido de que su misión había terminado. Se acostó bajo un árbol deseando morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Primera Reyes 19:4. Pero Dios no lo dejó rendirse, lo despertó, le dio alimento y le recordó que su camino aún no había terminado. Cuando un elegido intenta escapar, Dios lo confronta. El peso en el cuello y los hombros es una señal de que hay una carga que debe ser entregada. Jesús ofreció el único verdadero alivio a este desgaste. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La única forma de aliviar la presión es rendirse completamente al plan de Dios. Mientras haya resistencia, habrá peso. Mientras se intente seguir un camino diferente, el cuerpo seguirá sintiendo la tensión. Israel no entró en la tierra prometida hasta que dejó de luchar contra Dios. 40 años vagaron por el desierto, llevando la carga de su incredulidad. Cada paso, cada dificultad,
Cada batalla que enfrentaron fue el resultado de su negativa a rendirse a la voluntad de Dios. Cuando finalmente aceptaron su llamado, la carga desapareció y cruzaron el Jordán. No porque el camino se hiciera más fácil, sino porque ya no estaban luchando contra su destino. El verdadero descanso no viene de evitar el llamado de Dios, sino de abrazarlo. Moisés, después de resistirse, después de presentar excusas, después de intentar escapar, finalmente aceptó su misión. Y cuando lo hizo, Dios le dio la fortaleza para sostener su pueblo. Ya no era un hombre huyendo, era un líder caminando en su propósito. Cada vez que un elegido intenta ignorar el peso de su llamado, su cuerpo lo siente. La presión no es castigo, es un recordatorio. No es una señal de que debe detenerse, sino de que debe rendirse. Dios no deja que aquellos que ha marcado vivan en la indiferencia. No los deja escapar sin sentir el peso de su decisión. Es un fuego que quema, un aguijón que no se puede ignorar, una carga que solo se aligera cuando se entrega completamente al propósito divino. No hay descanso fuera de la voluntad de Dios. No hay alivio para aquel que lucha contra su destino. El camino de un elegido no es fácil, pero es el único que lleva a la verdadera paz. Jesús lo dejó claro cuando dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. No porque no haya desafíos, sino porque caminar en el propósito de Dios libera el alma de la lucha interna. El peso en el cuello y los hombros no es una simple tensión física. Es la evidencia de una batalla espiritual que se libra en lo profundo del ser. Es el recordatorio de que hay una decisión que debe tomarse, una rendición que no puede posponerse. La paz solo llega cuando se deja de resistir, cuando se abandona el miedo y se acepta el llamado. La carga no es el enemigo, la resistencia lo es. Solo aquellos que sueltan el control encuentran la verdadera libertad. El alma tiene hambre, pero no de lo que el mundo ofrece. Hay un vacío profundo que ninguna comida, ninguna experiencia, ninguna posesión puede llenar. Es un hambre que se siente en lo más profundo del ser, una sensación de insatisfacción que se refleja incluso en el cuerpo. No es solo una emoción pasajera, ni un anhelo momentáneo. Es la señal de que el espíritu clama por algo más grande, algo que el mundo no puede proporcionar. Jesús lo dejó claro cuando fue tentado en el desierto. Después de 40 días sin comer, el enemigo intentó desviarlo con pan, pero su respuesta fue firme. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El cuerpo necesita alimento, pero el espíritu también. Y cuando el espíritu está en ayuno, el cuerpo lo siente. El hambre espiritual es real. No es simplemente una metáfora ni un concepto abstracto. Es una necesidad que se manifiesta de muchas formas. Algunos la sienten como un nudo en el estómago, una presión interna que no se disipa con comida ni con descanso. Otros experimentan una sensación de vacío constante, como si algo faltara, aunque aparentemente todo esté en orden. No importa cuántas cosas se acumulen, no importa cuántos logros se alcancen, el vacío sigue ahí. La razón es simple. El alma no puede ser saciada con lo que es temporal. Solo lo eterno puede llenar lo que fue diseñado para lo eterno. Israel experimentó este hambre en el desierto. Dios los había liberado con mano poderosa, pero su espíritu todavía anhelaba lo que habían dejado atrás. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora tenemos el alma seca. Números 11:5-6.
Habían sido sacados de la esclavitud, pero su interior aún estaba vacío, porque no habían aprendido a alimentarse de la provisión de Dios. El maná descendía del cielo cada día, pero no lo valoraban porque su hambre era más profunda que una simple necesidad física. El vacío en el estómago no es solo una sensación, es un mensaje. Es el recordatorio de que algo esencial está faltando. Es la señal de que el espíritu está clamando por alimento verdadero. Jesús habló de esta realidad cuando dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. No se refería a una necesidad física, sino a un anhelo profundo del alma por lo que es correcto, por lo que proviene de Dios. Este tipo de hambre no se puede ignorar ni satisfacer con lo terrenal. Es un llamado divino a buscar lo que realmente sacia. Los elegidos sienten esta hambre de una manera intensa. No pueden conformarse con lo superficial. No pueden encontrar paz en lo que el mundo ofrece. Siempre hay un anhelo, una insatisfacción que los empuja a buscar más. La razón es simple. Fueron creados para un propósito mayor, y nada menos que la presencia de Dios puede llenarlos. David lo expresó de manera clara: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmos 42, 2. Su espíritu estaba inquieto, no porque le faltara algo material, sino porque anhelaba estar más cerca de su Creador. El problema es que muchos intentan llenar este vacío con lo incorrecto. Buscan distracciones, buscan entretenimiento, buscan validación en cosas externas, pero el hambre del espíritu no puede ser satisfecha con sustituto. Como un cuerpo desnutrido que anhela alimento real, el alma debilitada por la falta de comunión con Dios clama por lo que verdaderamente la puede restaurar. Jesús se presentó como el único alimento que puede saciar esta necesidad cuando dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Él no hablaba de un alimento físico, sino de una realidad espiritual. La insatisfacción que muchos sienten no es una falla en su vida, es una señal de que su espíritu está exigiendo algo más. Es la invitación de Dios a dejar de buscar en lo temporal y comenzar a alimentar el alma con lo eterno. Es la oportunidad de reconocer que el vacío en el estómago no es simplemente una sensación física, sino un llamado divino a una comunión más profunda. Así como el cuerpo se debilita sin alimento, el espíritu pierde su fuerza cuando no se alimenta de la palabra, de la oración, de la presencia de Dios. El pueblo de Israel tenía acceso al pan del cielo, pero no lo valoraron. Querían volver a Egipto, querían lo que ya conocían, aunque eso significara regresar a la esclavitud. Muchos hoy siguen el mismo patrón. Prefieren lo que es familiar, aunque los mantenga en cautiverio, en lugar de aceptar la verdadera provisión de Dios. Pero la verdad es que el alma nunca será libre mientras siga buscando saciarse con lo que no puede sostenerla. Dios no solo quiere alimentar, quiere transformar, quiere que aquellos que sienten esta hambre dejen de buscar en lo incorrecto y comiencen a llenarse de lo que realmente da vida. El hambre espiritual no es una maldición, es una invitación. Es el recordatorio de que hay algo más, de que hay una mesa preparada con alimento eterno. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Juan 6:51. No es solo una promesa, es una realidad disponible para todos aquellos que decidan dejar de buscar en lo temporal y comenzar a vivir de lo que verdaderamente sacia. Cuando el vacío en el estómago
se convierte en un clamor, la única respuesta es volver a la fuente. No hay otra solución, no hay otro camino. El alma no puede ser alimentada con lo que es pasajero. Jesús lo dejó claro cuando dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Juan 6:27. Es una elección, es un llamado, es la decisión de dejar de vivir en la insatisfacción y empezar a alimentarse con lo que realmente sostiene. Los que han sido llamados no pueden ignorar esta realidad. No pueden conformarse con lo que el mundo ofrece. No pueden seguir tratando de llenar su interior con lo que nunca fue diseñado para saciarlos. Dios ha puesto un hambre en ellos porque hay algo mayor esperándolos. Es la señal de que no pueden quedarse donde están. Es la señal de que deben moverse, de que deben buscar, de que deben rendirse completamente a la única fuente que puede darles lo que realmente necesitan. El vacío en el estómago no es casualidad. Es el eco del Espíritu clamando por su verdadera fuente. Es la confirmación de que hay algo más. Es el recordatorio de que aquellos que han sido elegidos no pueden vivir de cualquier manera, no pueden alimentarse de lo que no los sostendrá. Solo hay un camino, solo hay una respuesta, solo hay una forma de llenar el alma, volviendo a aquel que es el verdadero pan de vida. El silencio de la noche parece envolverlo todo, pero dentro de aquel que ha sido llamado hay algo que no le permite descansar. Es una inquietud que no se explica con razones naturales, un desvelo que no es causado por preocupaciones cotidianas ni por el ritmo acelerado de la vida. Es un despertar inexplicable, un momento en el que, sin importar cuánto se intente volver a dormir, el cuerpo se rehúsa a descansar. En esos momentos, la mente puede buscar excusas, pero el espíritu sabe que no es una coincidencia. Es Dios llamando, es el cielo interrumpiendo la rutina, es el Creador despertando al elegido porque hay algo que debe ser escuchado. Samuel vivió esta realidad cuando, en medio de la noche, escuchó una voz que pronunciaba su nombre. Samuel, Samuel. Y aunque al principio pensó que era un llamado humano, pronto comprendió que era Dios quien lo despertaba. 1 Samuel 3:4 a 10. Los elegidos no pueden dormir cuando el cielo quiere hablar. No pueden encontrar descanso cuando hay una instrucción pendiente. No pueden ignorar el susurro divino que se hace más fuerte en la quietud de la madrugada. Hay quienes ven estos despertares como una simple interrupción del sueño. Pero aquellos que han sido marcados por Dios saben que en la profundidad de la noche es cuando las revelaciones más grandes pueden ser entregadas. Jesús mismo se apartaba en la oscuridad para encontrarse con el Padre. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Marcos 1:35. No era una rutina, no era una costumbre vacía, era la necesidad de alinear su espíritu con el propósito eterno. La noche es el momento en el que el ruido del mundo se apaga, las distracciones desaparecen, las voces externas se enmudecen y el alma queda expuesta ante la presencia de Dios. Es en esas horas donde muchos han recibido llamados, advertencias, instrucciones que cambiarían el rumbo de sus vidas. Jacob experimentó esto cuando en la oscuridad de la noche luchó con un ángel hasta el amanecer. Génesis 32, 24, 30. No fue un encuentro casual, no fue un evento sin propósito, fue el momento en el que su identidad fue transformada, en el que dejó de ser Jacob para convertirse en Israel.
Hay despertares que no pueden ser ignorados. Hay interrupciones del sueño que no son accidentes. Cuando el espíritu se inquieta en la madrugada, cuando el cuerpo se despierta sin razón aparente, cuando el corazón siente una carga inexplicable en las horas más silenciosas, es porque Dios está hablando. Algunos intentan acallar ese llamado con distracciones, con excusas, con explicaciones humanas. Pero el que ha sido separado para un propósito sabe que estos momentos no son incidentales, son citas divinas, encuentros preestablecidos, donde el cielo quiere revelar lo que en el ruido del día no se puede escuchar. Dios despertó a Abimelec en la noche para advertirle que estaba a punto de cometer un error fatal. Génesis 23. Llamó a Salomón mientras dormía para entregarle sabiduría. Primero Reyes 3:5 a 14. Envió un ángel a José en sueños para instruirlo sobre cómo proteger al Mesías. Mateo 2:13. En cada uno de estos casos, la noche no fue simplemente el final de un día, fue el escenario en el que lo divino intervino en lo humano, fue el momento en el que la voluntad de Dios irrumpió en los planes de los hombres. Los elegidos sienten esta realidad con intensidad, no pueden ignorar los despertares repentinos, las noches en las que el sueño parece huir sin razón, porque dentro de ellos hay algo que les dice que no es casualidad. Hay un llamado, hay una voz que los está buscando, hay un propósito que no les permitirá descansar hasta que respondan. Job habló de esta sensación cuando dijo: en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando dormitan en sus camas, entonces Él les habla al oído y les aterra con advertencias. Job 33, 15 a 16. Hay momentos en los que Dios despierta a sus elegidos para advertirles de un peligro inminente. Otras veces es para darles dirección, para preparar su espíritu para lo que está por venir. En ocasiones es simplemente para que estén en su presencia, para que en la quietud de la noche puedan recibir lo que en el bullicio del día no han percibido. Pero lo cierto es que estos despertares no son accidentales, son el recordatorio de que el propósito de un elegido no se limita a las horas de luz, sino que abarca incluso los momentos de oscuridad. El salmista entendió esta realidad y la abrazó como parte de su relación con Dios. En la vigilia de la noche me acuerdo de ti y medito en tu palabra. Salmos 63, 6. No veía las interrupciones del sueño como una molestia, sino como una oportunidad. Sabía que en la noche, cuando todo parecía estar en calma, su espíritu podía encontrarse con Dios de una manera más profunda. Los que han sido llamados no pueden encontrar descanso cuando hay algo pendiente en el espíritu. No pueden dormir en paz cuando el cielo está intentando comunicarles algo. No pueden ignorar la inquietud que los despierta una y otra vez en la madrugada, porque saben que hay una razón, que hay una voz, que hay un llamado que no se silenciará hasta que sea respondido. Dios no despierta sin propósito. No interrumpe el sueño de sus elegidos sin razón. Cuando el espíritu se inquieta en la noche, cuando el cuerpo se levanta sin causa aparente, cuando el alma siente que algo está sucediendo en el ámbito invisible, es porque el cielo está obrando. Ignorarlo es perder una oportunidad de alinearse con la voluntad divina. Responder es abrir la puerta a lo que Dios quiere revelar, ¿no? Los profetas fueron interrumpidos en su descanso para recibir visiones. Los patriarcas fueron despertados para recibir instrucciones. Los apóstoles fueron sacudidos en la noche para recibir dirección. No hay en las Escrituras un solo caso en el que un despertar divino haya sido en vano. Cada uno de ellos tuvo un propósito. Cada uno de ellos marcó
un antes y un después. Cuando la noche se vuelve inquieta, cuando el sueño se ve interrumpido una y otra vez, es porque hay algo más grande sucediendo en el ámbito espiritual. Es el recordatorio de que el propósito de Dios no tiene horario, de que su llamado no se limita a los momentos en los que el hombre está disponible. Es en la noche, en el silencio, en la aparente calma, donde muchas veces el cielo decide hablar. El que ha sido llamado no puede dormir cuando Dios está despertándolo. No puede encontrar paz cuando hay algo pendiente en su interior. No puede ignorar los momentos en los que su espíritu se levanta en la madrugada con una carga inexplicable. Porque sabe que estos despertares no son interrupciones, son invitaciones. Son llamados divinos a entrar en un encuentro más profundo, a recibir dirección, a escuchar lo que solo se puede escuchar en la quietud de la noche. Los elegidos han sentido esto, han despertado sin razón aparente, han intentado volver a dormir sin éxito, han sentido en su interior que hay algo más sucediendo. Y dentro de ellos, aunque a veces intenten ignorarlo, saben la verdad. Dios los está llamando. No pueden huir de este llamado. No pueden acallarlo con explicaciones naturales. Solo hay una respuesta correcta: levantarse, escuchar, responder. Porque cuando Dios despierta, es porque algo crucial está por suceder. El cuerpo es un reflejo de lo que sucede en el espíritu. Cada sensación, cada presión, cada dolor inexplicable tiene un significado que va más allá de lo físico. Hay señales que no pueden ser ignoradas, marcas que indican que Dios está llamando, que el cielo está obrando, que un propósito mayor está en marcha. Entre todas ellas hay una que resuena con especial fuerza en aquellos que han sido apartados para un destino divino. El dolor en las rodillas no es una molestia ordinaria ni un simple desgaste. Es un llamado, una invitación, un recordatorio de que la única forma de avanzar es rendirse. Es el eco del Espíritu clamando por volver a su fuente, por postrarse en humildad, por entrar en la presencia de Dios con la actitud correcta. Los elegidos entienden que la batalla no se gana de pie, sino de rodillas. No es con fuerza humana, no es con estrategias propias, no es con resistencia carnal. Es en la intimidad de la oración donde se libran las verdaderas guerras, donde se rompen las cadenas, donde se abren los cielos. Daniel sabía esto. No importaba que un decreto prohibiera la adoración a su Dios. No importaba que la amenaza de los leones fuera real. 3 veces al día doblaba sus rodillas y elevaba su oración al cielo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. La oración no era una opción, era su fortaleza, su refugio, su conexión inquebrantable con el propósito divino. Las rodillas adoloridas no son casualidad, son la señal de que el espíritu necesita volver a la presencia de Dios. Es el recordatorio de que la verdadera fortaleza no está en la autosuficiencia, sino en la dependencia absoluta del Creador. Jesús mismo lo demostró en Getsemaní. En la noche más oscura de su vida, cuando la carga del mundo entero pesaba sobre él, cuando el dolor era insoportable, su respuesta fue caer de rodillas. Y saliéndose, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. No huyó, no resistió en su propia fuerza. Se entregó en oración, se rindió a la voluntad del Padre y en esa rendición encontró la fortaleza para cumplir su destino.
El dolor en las rodillas es un llamado urgente. Es la voz de Dios diciendo que hay algo que debe ser entregado, algo que debe ser alineado, algo que no puede resolverse con esfuerzo humano. Es la manera en la que el Espíritu clama por comunión, por dirección, por el poder que solo se encuentra en la presencia del Altísimo. Elías entendió esto cuando después de una gran victoria necesitó ver la manifestación de Dios en la tierra. Se apartó, se inclinó, puso su rostro entre sus rodillas y oró sin cesar hasta que la respuesta llegó. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Primera Reyes 18, 42. No bastaba con esperar, no bastaba con desear. La oración persistente, la búsqueda intensa, la humillación genuina eran el camino para ver lo imposible manifestarse. La resistencia a la oración se refleja en el cuerpo. Cuando el espíritu es llamado a doblarse, pero la carne se rehúsa, hay una lucha interna que se manifiesta de muchas formas. Es un peso que se acumula, una incomodidad que persiste, una sensación de que algo no está bien. El alma sabe que necesita volver a la fuente, pero si la voluntad no cede, la presión aumenta. David lo describió cuando intentó mantenerse alejado de la comunión con Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmos 32, 3-4. El peso de la desconexión, la carga de la distancia espiritual, la ausencia de rendición, se hicieron visibles en su cuerpo. El verdadero descanso no se encuentra en la comodidad, sino en la presencia de Dios. Muchos buscan aliviar la carga con distracciones, con soluciones temporales, con esfuerzos propios. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento solo se encuentra en la entrega total. Pablo lo entendió cuando escribió: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:14. No era una simple postura física, era una declaración de dependencia, un acto de rendición, una señal de que toda respuesta, toda fortaleza, toda dirección proviene del cielo. Los elegidos no pueden ignorar el llamado a la oración. No pueden pasar por alto la sensación de que algo falta cuando no han estado en la presencia de Dios. No pueden continuar su camino sin reconocer que la única forma de avanzar es postrarse. Cuando las rodillas duelen, cuando el cuerpo pide detenerse, cuando el alma se siente inquieta, es porque el espíritu está clamando por volver al único lugar donde todo cobra sentido. No es un castigo, no es una carga innecesaria, es una invitación a regresar a la fuente, a dejar de intentar controlar lo que solo Dios puede manejar, a recordar que la batalla se gana en lo secreto antes de manifestarse en lo visible. Cada hombre y mujer que ha sido llamado por Dios ha sentido este peso en algún momento. No se trata de fuerza, no se trata de resistencia, no se trata de encontrar soluciones humanas. Se trata de comprender que la única respuesta está en la comunión con el Padre, en la rendición total, en la búsqueda incesante de su presencia. Jesús enseñó esto a sus discípulos cuando les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Sabía que sin oración, sin dependencia, sin conexión con Dios, el enemigo encontraría una puerta abierta. El cuerpo habla cuando el espíritu está en conflicto. El alma clama cuando hay algo que necesita resolverse en la presencia de Dios. Los elegidos sienten esta urgencia de manera profunda. No pueden ignorar el llamado a doblar sus rodillas. No pueden permanecer indiferentes
cuando saben que su fortaleza viene de lo alto. La vida de aquellos que han sido marcados por Dios nunca será igual a la de los demás. Siempre habrá una diferencia, siempre habrá una sensibilidad mayor, siempre habrá un peso que los lleve de vuelta al lugar donde todo comienza y todo se resuelve, la presencia de Dios. La oración no es un ritual, no es una opción secundaria, es la base de todo. Es el lugar donde los misterios se revelan, donde la dirección se clarifica, donde la carga se disipa. Es el refugio de los que han sido llamados, la fuente de fortaleza para los que han sido apartados, la garantía de victoria para los que han sido escogidos. No hay otra forma de caminar en el propósito sin estar de rodillas. No hay otro camino hacia la plenitud sin la entrega total. Cuando el cuerpo envía señales, cuando las rodillas duelen sin razón aparente, cuando la inquietud se intensifica, es porque Dios está llamando. Es el momento de postrarse, de rendirse, de buscar su rostro con todo el corazón. Porque en su presencia hay paz, hay respuestas, hay fuerza para continuar. Los elegidos lo saben, su espíritu no les permite ignorarlo. La única opción es responder, la única salida es inclinarse, la única garantía es volver al lugar donde todo tiene sentido. En la oración está la victoria, en la rendición está la fuerza, en las rodillas dobladas está el secreto de los que han sido llamados a caminar en la voluntad de Dios. El cuerpo no miente, cada sensación, cada peso, cada dolor que no tiene una explicación lógica es un eco de algo que sucede en el ámbito espiritual. Dios no permite que los elegidos vivan de manera indiferente. No les deja caminar ciegamente por la vida sin que su cuerpo, su espíritu y su alma resientan las señales de que algo mayor está sucediendo. Cuando alguien ha sido marcado para un propósito eterno, la vida nunca es común ni sencilla. Hay llamados que no pueden ignorarse, hay instrucciones que deben cumplirse, hay una transformación que es inevitable. No se trata solo de entender las señales, sino de responder a ellas. Porque aquel que es despertado por Dios, aquel que siente su toque en el cuerpo, aquel que experimenta estos dolores espirituales, no puede quedarse en el mismo lugar. Debe moverse, debe avanzar, debe rendirse a lo que el cielo está revelando. Las Escrituras muestran una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. Cuando Dios llama, el proceso es ineludible. No se puede escapar del fuego purificador, no se puede ignorar el moldeado divino. La vida de los elegidos es una vida de constante refinamiento, de formación, de pruebas que preparan el corazón y el espíritu para una misión que va más allá de lo visible. No es una carga injusta, no es un castigo, es una evidencia de amor. Porque Dios no invierte tiempo en lo que no tiene valor, no dedica su atención a lo que está destinado a desaparecer. Si hay fuego es porque hay algo que debe ser purificado. Si hay peso es porque hay algo que debe ser fortalecido. Si hay dolores espirituales en el cuerpo, es porque el espíritu está siendo despertado a una realidad mayor. La resistencia es inútil. Quien ha sido llamado por Dios nunca encontrará paz fuera de su presencia. Puede intentar huir, puede ignorar las señales, puede adormecer su conciencia con distracciones pasajeras, ¿ve? Pero en lo profundo de su ser siempre sabrá la verdad. No fue diseñado para vivir en lo ordinario. No fue formado para permanecer en el mismo lugar. No fue escogido para mezclarse con el resto. Hay una diferencia, una marca, un propósito que lo distingue. Y aunque trate de ignorarlo, el cielo seguirá enviando recordatorios. Esos recordatorios se manifiestan en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Son llamados invisibles que gritan en lo más profundo del ser.
Dios nunca deja a sus elegidos en la confusión. No envía señales para frustrar, sino para dirigir. No permite dolores sin propósito, sino como instrumentos de transformación. Cada sensación en el cuerpo, cada inquietud en el alma, cada peso en el espíritu es parte de una obra que solo Él comprende en su totalidad. El hombre puede ver el momento presente, pero Dios ve la historia completa. Sabe lo que necesita ser moldeado, sabe lo que debe ser cambiado, sabe lo que debe ser fortalecido. Y cuando un elegido se rinde a su proceso, cuando deja de luchar contra las señales y las abraza como parte de su formación, entonces la transformación comienza. La clave no está en resistir, sino en ceder. No está en luchar contra lo inevitable, sino en aceptar que Dios tiene un propósito incluso en lo que no se entiende. Porque el llamado no es una carga, es un privilegio. Ser elegido no es una condena, es un honor. Pero ese honor conlleva una responsabilidad, la de rendirse completamente, la de caminar en obediencia, la de entender que cada proceso tiene un propósito divino. El cuerpo solo es el reflejo de lo que el espíritu ya sabe. No es el enemigo, no es un obstáculo, es una brújula que apunta hacia lo que debe ser atendido. Cuando hay inquietud es porque hay un mensaje que debe ser recibido. Cuando hay peso es porque hay algo que debe ser entregado. Cuando hay dolor es porque hay una transformación que debe ocurrir. Nada es accidental, nada es irrelevante. Todo forma parte del plan maestro de Dios para aquellos que han sido llamados. El camino de los elegidos nunca será fácil. No porque Dios quiera hacerlos sufrir, sino porque el destino que les ha sido asignado requiere un nivel de preparación que pocos están dispuestos a soportar. No se trata de castigos, sino de formación. No se trata de pruebas sin sentido, sino de equipamiento para una misión mayor. La Escritura dice que el oro se purifica en el fuego, que el trigo se separa de la cizaña, que el diamante se forma bajo presión. Así también los elegidos son moldeados por procesos que no siempre entienden en el momento, pero que con el tiempo revelan su propósito. Cada llamado requiere una respuesta. Dios no envía señales para que sean ignoradas. No despierta el espíritu sin razón. No permite sensaciones en el cuerpo sin un propósito claro. Lo que el cielo está diciendo es claro. Es tiempo de moverse. Es tiempo de rendirse. Es tiempo de escuchar. Porque aquellos que han sido marcados no pueden seguir viviendo como si nada estuviera ocurriendo. No pueden ignorar las señales. No pueden fingir que el llamado no es real. El proceso puede ser incómodo, puede ser desafiante, puede parecer más grande de lo que uno cree poder soportar. Pero Dios nunca llama sin equipar, nunca elige sin proveer, nunca asigna una misión sin dar las herramientas para cumplirla. No se trata de la capacidad humana, se trata de su gracia. No se trata de la fuerza del hombre, se trata del poder divino. Cuando un elegido se rinde, cuando deja de luchar, cuando acepta lo que Dios está haciendo, entonces su carga se hace ligera, su espíritu encuentra paz y su propósito se alinea con la voluntad eterna. Las señales han sido dadas. Los dolores espirituales no son casualidad. El cuerpo ha hablado, el espíritu ha clamado, el cielo ha llamado. Ahora la pregunta es, ¿cuál será la respuesta? Porque la única forma de caminar en el destino que Dios ha preparado es decir sí. Sí al proceso, sí al moldeado, sí a la rendición total. La lucha solo trae desgaste, la resistencia solo prolonga lo inevitable, pero la obediencia abre las puertas a lo que solo los elegidos pueden experimentar. La plenitud de vivir exactamente en el centro de la voluntad de Dios.
No hay mayor paz que saber que se está en el camino correcto. No hay mayor satisfacción que entender que cada prueba tenía un propósito, que cada dolor fue una herramienta, que cada peso fue una preparación. Dios no se equivoca, no llama sin razón, no forma sin propósito, no elige sin un destino preparado. Lo que ha comenzado, lo terminará. Lo que ha prometido, lo cumplirá. Lo que ha señalado, lo manifestará. Ahora es el momento de tomar la decisión, no de ignorar, no de posponer, no de seguir buscando excusas. Ahora es el momento de rendirse, de aceptar que el proceso es real, de entender que la formación no es opcional, porque los elegidos tienen un destino diferente. No pueden vivir como el resto, no pueden caminar sin dirección, no pueden ignorar lo que Dios está haciendo. La elección ha sido hecha. Dios ha marcado a los suyos, y aquellos que han sido llamados, aquellos que han sentido su toque, aquellos que han experimentado las señales, saben que no hay vuelta atrás. El cuerpo habló, el espíritu confirmó, el cielo ha dado su mensaje. La única pregunta que queda es: ¿estás listo para responder?